Dicen que el amor cambia a las personas, pero yo nunca imaginé que el amor pudiera destruir a mi hijo. Esta historia que quiero contarles es de cómo una mujer aparentemente perfecta convirtió la vida de mi hijo en un infierno, y de cómo yo, su madre, tuve que hacer lo impensable para recuperarlo. A veces las brujas no llegan en escoba, llegan con una cara bonita y una sonrisa. Todo comenzó cuando Matías conoció a Alma. Mi hijo Matías ya tenía 29 años, trabajaba y vivía solo. Siempre fue reservado, pero muy noble, un hijo bueno, de esos que cualquier mamá quisiera tener. Matías me visitaba todos los martes aquí a la casa. Era el único día que descansaba y decía que le gustaba mucho venir a verme. Un martes, como ya era costumbre, Matías llegó, pero esta vez no llegó solo. Mamá, quiero que conozcas a alguien. Me presentó de pronto una mujer muy bella, alta, rubia y unos ojos verdes muy hermosos. Además de todo esto, era una mujer muy linda y educada. Te presento a Alma, mamá. Ella es mi novia. Yo me quedé un tanto asombrada, pues desde que tenía 20 años, Matías no había tenido una novia, ya que la última que tuvo, creo que le puso el cuerno, y él estaba muy decepcionado del amor. Yo saludé a aquella tal Alma, y ella con una sonrisa me dijo que le daba mucho gusto conocerme. También me trajo un pastel de zanahoria. Creo que Matías ya le había hablado de mí, y por eso ella sabía que esos pasteles me gustaban mucho. Les dije que se sentaran, pero ella, muy amable, me ayudó a poner la mesa. Al estar ahí sirviendo la comida, empezó a preguntarme sobre mi vida, sobre mi salud, cosas que realmente nadie me había preguntado desde hace mucho tiempo. Debo decir que me cayó muy bien, la verdad. Además, la sonrisa de mi hijo creo que me alegraba más que cualquier cosa. En el primer año de su noviazgo, Alma fue un ángel. Visitaban la casa todos los martes, como ya lo hacía mi hijo antes. Traían cosas, me compraban la despensa. Incluso en una ocasión, Alma se ofreció a llevarme al médico, ya que me sentía mal. Alma era una persona de esas con las que puedes platicar y platicar, y no te aburres. Era aparentemente la mujer perfecta. Mis vecinas también lo decían. Parece que tu hijo se sacó la lotería. Y yo también lo pensaba. Nunca sospeché nada. Pero todo cambió el día que se casaron. La boda fue sencilla, solo al civil, solo la familia y algunos amigos. Yo lloré con mucha emoción cuando los vi tomados de la mano, sonriendo felices. Ella con un vestido marfil y él con un pantalón negro y una camisa blanca, que no es por ser mi hijo, pero la verdad es que se veía muy bien. La fiesta fue muy linda. Alma, como siempre, fue muy atenta con todos, incluso conmigo. Pero algo pasó después. No sé cómo explicarlo. No fue al día siguiente, ni a la semana, pero poco a poco dejaron de visitarme. De pronto, Matías ya no contestaba ni mensajes ni llamadas. No pasaba como antes para verme, y cuando yo iba a su casa, nunca abrían la puerta. Al principio no le di mucha importancia, pues una pareja de recién casados es natural que quieran estar juntos todo el tiempo. Pero después empecé a notar que ya no era normal. Le escribía por WhatsApp a Matías y él solo leía, pero no respondía nada. Al momento de llamarle, nunca contestaba. Una vez fui sin avisar y sé que sí estaban ahí a pesar de que no abrieron, porque escuché pasos y escuché cómo Alma le decía que se callara. Esa noche, al regresar a casa, lloré como nunca. La verdad, no pensé que mi hijo me hiciera eso.
ya que siempre fuimos los dos y quedamos que nada cambiaría eso. Un día lo intercepté en la calle, pero lo noté raro. Caminaba como ido, le toqué el brazo y me miró como si no me reconociera. Le pregunté que si estaba bien y me respondió que sí, pero sin mirarme. De pronto dijo tengo prisa y se fue como un simple desconocido. Pasaron varios meses. De pronto, nuevamente volvió a escribirme, pero solo eran mensajes cortos. Solo decía, hola mamá, te extraño. Pero cuando yo le respondía, él ya no decía nada. Una noche que estaba en casa, escuché sonar el teléfono y era mi hijo. Me marcó llorando, pidiéndome perdón por ya no visitarme y también por dejarme abandonada tanto tiempo. Después de eso, colgó. Desde ahí, yo comencé a tener sueños raros. En todos, Alma aparecía con la misma sonrisa, pero era una sonrisa vacía. Sostenía a Matías por el cuello y él no hacía nada, solo miraba. Como esos sueños empezaron a ser constantes, supe que algo no estaba bien, así que un día nuevamente visité la casa de mi hijo. Me sentía desesperada, tenía mucho tiempo sin saber de mi hijo, y esos sueños, esos mensajes raros y esas llamadas solo para pedir perdón, ya me tenían un poco estresada. En mi mente solo pensaba que a lo mejor mi hijo estaba metido en malos pasos y por eso tenía tanto miedo. Pero no podía quedarme con la duda, así que le toqué a la vecina de al lado para preguntarle si sabía por qué nunca estaban en casa. Aquella señora muy amablemente me pidió que pasara para contarme unas cosas que no le agradaban nada. Yo accedí. Al final de cuentas no tenía nada que hacer. Además, necesitaba saber qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Cuando ya estábamos dentro de la casa, aquella mujer me ofreció un té. Yo le dije que no, pero me dijo, señora, la plática será larga, así que tome asiento. La verdad es que se había portado muy amable, así que no pude negarme por segunda ocasión. Ya cuando aquella señora me dio el té, me empezó a decir, esto que quiero contarle es muy delicado. No tengo pruebas, pero es algo que yo vi con mis propios ojos. La semana pasada, miré cómo su nuera estaba quemando unas fotos de su hijo en el patio trasero. También pude ver que estaba enterrando algo, aunque si le soy honesta, no sé qué era. Yo la escuchaba sin decir una sola palabra. Estaba muy atenta a todo lo que me decía y con mi mano, un poco temblorosa, porque creía que me iba a decir algo que no me gustaba. Después, también me contó que había escuchado a Alma hablando sola en las madrugadas, pero que eran unos murmullos medio raros. Hasta parecía que no era en este idioma. Yo estaba muy asombrada por lo que ella me decía. No sabía si creerle o no, pero de pronto ella me dijo, venga para acá atrás, desde aquí podemos ver un poco la casa de su hijo. Al asomarme, vi que tenían unos símbolos en el piso, muy raros, velas negras y cosas que la verdad daban miedo. Me fui un poco triste de aquella casa, pero le dije a aquella vecina que cuando salieran, por favor me avisara, pues tenía que hacer algo. Le di mi número de teléfono y me fui de ahí. Pasaron cerca de 2 semanas, cuando de pronto recibí un mensaje de texto. Este decía, hola señora, creo que hoy está de suerte. Su hijo y su nuera salieron muy temprano y su nuera me pidió que le echara un ojo a la casa, ya que probablemente el día de hoy no regresarían. Yo respondí el mensaje con un ok, muchas gracias, y después
Me fui rápidamente para la casa de mi hijo. No sabía cómo iba a entrar, pero sabía que tenía que intentarlo para poder ayudarlo. Al estar ahí, le toqué nuevamente a la vecina y le pregunté que si desde su casa no me podía brincar hacia la casa de mi nuera. Ella me dijo que sí, pero que estaba un poco alto y que para nuestra edad era algo peligroso, pero que si yo lo quería intentar, que lo hiciera. Yo, sin pensarlo mucho, le tomé la palabra. Así que como pude, me brinqué a la casa de mi hijo para poder ver qué era lo que estaba pasando. Cuando ya estaba ahí, con las rodillas un poco hinchadas porque me caí al brincar, empecé a buscar rápidamente lo que no quería encontrar. Primero, fui a la sala y estaba todo en orden, todo normal. Pero cuando entré al cuarto de ellos, lo que vi me dejó sin palabras. Tenían ahí varios símbolos raros, cruces invertidas, y también tenían fotos como de demonios. Era algo horrible. Yo, que soy una persona católica, la verdad es que sí me dio bastante miedo. Después me puse a buscar en los cajones a ver si encontraba algo raro, pero solo había fotos de mi hijo recortadas y con dibujos extraños en la cabeza y también en el estómago. Estaba convencida que encontraría algo más, así que me puse a buscar debajo de la cama, pero gracias a Dios, ahí ya no había nada. El único lugar que me faltaba por revisar era el patio. Ahí fue donde la vecina me dijo que vio a Alma hacer unos rituales raros. Rápidamente, estando en el patio, empecé a cavar la tierra y lo primero que me encontré y que me dejó la piel chinita fue un gato negro. Estaba ahí, todo tieso, como que tenía varios días muerto. Lo saqué y lo que encontré no me gustó nada. Debajo de aquel gato estaban unas fotos de mi hijo y había un frasco, todo lleno de sangre, aunque la verdad, no sé si era sangre del gato o era sangre de mi hijo. Tomé aquel frasco y nuevamente me brinqué a la casa de la vecina. Ella me preguntó que qué era lo que había encontrado. Llorando, le respondí que había visto tantas cosas que la verdad estaba aterrada. Lo único que pude mostrarle fue aquel frasco que tenía la sangre. Aquella señora se me quedó viendo, como preguntándome que qué era, pero no le supe decir. Le dije que por favor no dijera nada, pues yo necesitaba saber qué era ese frasco y qué era lo que estaba haciendo con mi hijo. También le di las gracias por avisarme que ese día la casa estaría sola y me despedí de ella. Pasaron varios días después de eso. Si le soy sincera, no recuerdo cuántos, pero sí recuerdo que yo seguía aterrada, intrigada, porque no sabía qué era ese frasco y tampoco sabía de quién era esa sangre. Una mañana que salí muy temprano al mercado, me encontré a doña Lola. Era una señora que tenía fama de que hacía amarres y esas cosas esotéricas. Como todo lo que se decía de ella eran rumores, la verdad es que me dio un poco de pena preguntarle, pero la intriga me estaba consumiendo por dentro, así que no me quedó de otra más que ir a preguntarle. Lo primero que hice fue saludarla, pues no quería verme mal. Así que me acerqué a ella y le pregunté: ¿cómo se encuentra, señora Lola? Buenos días. Ella se me quedó viendo un poco asombrada, pues varias veces habíamos pasado y nunca la había saludado, pero de igual manera no fue maleducada y me respondió: ¿qué tal, señora? Buenos días. Me encuentro muy bien. Yo, sin rodeos, le dije: señora Lola, la verdad es que estoy muy asustada y usted es la única persona que me puede ayudar.
Pero antes quiero preguntarle algo, y no pretendo ser grosera. Ella se me quedó viendo un poco extraña y me dijo: pregúnteme, ¿qué es lo que necesita saber? Yo, más apenada que antes, le respondí: se dicen muchas cosas de usted, señora Lola. Entre tantas, se dice que usted es algo así como una tipo bruja, ya que hace amarres, conjuros, hechizos, y que trabaja para el mal. No quiero ofenderla, pero sí me gustaría saber si eso es verdad. Ella se me quedó viendo y después respondió: así es, todo lo que dicen de mí es verdad, pero no trabajo para el mal. Yo trabajo para que la gente tenga justicia. Con esa respuesta me sentí un poco aliviada, así que le supliqué que me ayudara, pues al parecer a mi hijo lo tenían embrujado. Le mostré el frasco aquel, lleno de sangre, y le dije todo lo que había encontrado en la casa de mi hijo. La señora Lola se quedó viendo el frasco unos minutos y después lo abrió. Empezó a sacar todo lo que tenía adentro, con una delicadeza que parecía que no quería tocarlo. Sacó uñas, sacó pelos, incluso sacó un diente, que ya no supe si era de mi hijo o de alguien más. Cuando sacó todo lo que estaba dentro del frasco, la señora Lola me miró y me dijo: a tu hijo lo tienen trabajado, y es una brujería muy fuerte. Se puede hacer algo, pero la verdad es que es muy complicado. Van a ser semanas en las cuales te voy a tener que estar haciendo un ritual. Si puede tu hijo venir, sería mucho mejor, pero si no, con una foto lo haremos. A pesar de que yo no creía mucho, ya no podía dudar de ella, así que le respondí que sí, que cuando podíamos empezar, porque me urgía sacar a mi hijo de ese infierno. Ella respondió que ese mismo día en la noche podíamos empezar, bajo la luz de la luna. Solamente me pidió que llevara una fotografía de mi hijo. También me pidió que me fuera de negro, como si fuera a ir a un velorio. Me citó a las 10 de la noche, pero me dijo que el ritual lo empezaríamos hasta las 12. Solo quería platicar conmigo unas cosas antes, pues quería que me relajara y también me sintiera tranquila antes del ritual. Dieron las 10 de la noche y yo ya estaba fuera de la casa de la señora Lola. Ella salió por mí y traía un té en la mano. Me pidió que lo tomara y también me pidió que pasara y me sentara en un sillón. Ahí estábamos platicando. Por un momento se me olvidó a qué iba. Su plática era muy relajante. Faltando 10 minutos para las 12, la señora Lola me pidió que me acostara. Empezó a poner unas hierbas secas encima de mí y también me dio un rosario para que lo apretara con fuerza. Empezó a rezar a las 12 en punto. No sé ni qué rezaba. Eran oraciones que nunca había escuchado. Fue así cerca de media hora, rezando, pasándome hojas encima y también echándome agua bendita. Cuando terminó, me pidió que me levantara. Después, me puso en mis manos un frasco con agua bendita y me dijo que lo pusiera en la casa de mi hijo, sin que nadie me viera. Así lo hice al siguiente día. Fui y puse el frasco en unas macetas que tenían afuera de la casa. Gracias a Dios, no había nadie, ni vecinos, ni nadie que pudiera ver lo que estaba haciendo. Ese día por la noche, otra vez fui a la casa de la señora Lola, pues ella me dijo que mínimo iban a ser así unos 10 días. Todos los días fueron iguales. Me rezaba, me ponía agua bendita. Solo el último día me pidió que esta vez fuera de blanco, como si fuéramos a liberar a una paloma. Cuando por fin terminó el ritual, la señora Lola me preguntó que si quería desquitarme de aquella mujer. Yo le respondí que no, que quería que ella pagara, pero no quería ser yo la culpable. La señora Lola me miró
y con una sonrisa me dijo: ojalá existieran más personas como usted, que a pesar de todo lo que le hicieron a su hijo, no quiera desquitarse de alguien. Ahora, ya no diga nada de lo que hicimos aquí. Pronto, usted verá cómo todo empieza a cambiar. Yo le di las gracias y me despedí de ella. A la mañana siguiente, lo primero que vi en mi celular fue un mensaje de mi Matías. Hola mamá, ¿cómo estás? Tengo muchas ganas de verte. Quiero contarte algunas cosas. Yo le respondí que siempre estaba en casa, que él podía pasar el día que quisiera y platicar conmigo. No tardó ni 2 días cuando mi hijo ya estaba en casa. Cuando lo vi, no pude contener las lágrimas de la emoción. Lo abracé y le dije que me daba mucho gusto que estuviera ahí. Él también, llorando, me dijo que ya lo necesitaba. Se sentó y me empezó a contar todo lo que había pasado con Alma desde la noche de bodas. Dice que Alma empezó a hacer unos rituales, pues decía que él solo era de ella y de nadie más. Me contó que fueron varios meses así. También que lo llevaba a lugares extraños y lo ponían en medio. Ahí, algunas personas le cortaban las manos y la sangre la ponían dentro de frascos. Fue algo horrible, mamá. Es algo que ya no quiero vivir, pero Alma no me deja. Dice que si la abandono, tú y yo sufriremos las consecuencias. Llorando lo abracé y le dije que él no se preocupara, que todo estaría bien, pues mamá estaba a su lado. Esa noche me pidió quedarse en casa, pues me dijo que ya no quería regresar con Alma. Yo le dije que estaba bien, que no había problema. Solo le dije que lo dejaría solo un momento, pues tenía algo que hacer. Ya como eso de las 10 de la noche, salí a buscar nuevamente a la señora Lola y le dije que estaba arrepentida, que sí quería que Alma pagara todo lo que le había hecho a mi hijo. La señora Lola me miró un poco desconcertada y me preguntó: ¿estás segura? ¿Sabes que si juegas con brujería, va a llegar un momento en el que tú también pagues las consecuencias? Yo la miré muy segura y le dije: no me importa, por mi hijo, yo soy capaz de hacer todo. La señora Lola me miró y me dijo: está muy bien, tráeme una foto de aquella mujer y haremos que pague por todo lo que le hizo a tu hijo. Creo que ya me había hecho una experta en eso, así que le dije a la señora Lola que ya llevaba una foto conmigo. Ella me la pidió y, sonriendo, solo me dijo que dejara todo en sus manos, que ella haría que pagara a aquella mujer, pero nuevamente me advirtió que yo tampoco me quedaría limpia, que en algún momento el karma me llegaría o alguien más se desquitaría de mí. Yo muy segura le dije que no había problema, que todo era para ver bien a mi hijo y desquitarme de aquella mujer que tanto lo dañó. Me fui a mi casa muy contenta y le preparé la cena favorita a mi hijo. Estuvimos ahí cenando y después él se fue a dormir. A la mañana siguiente, ya como eso de las 6 de la mañana, escuché que alguien tocaba la puerta y me asomé por la ventana. Era esa maldita perra, Alma, diciendo que venía por mi hijo. Yo le dije que se largara, que ya no tenía nada que hacer ahí, pero ella me dijo que yo y él pagaríamos las consecuencias. Yo me reí y cerré la ventana. Así fue durante un par de semanas. Alma todos los días estaba ahí. Decía que estaba enamorada de mi hijo y que sin él no podía vivir. Yo le decía que ella no estaba enamorada, que estaba obsesionada, así que siempre la corría. Ella amenazaba con que un día se quitaría la vida, pero a mí me daba igual. Esa desgraciada ya no volvería a lastimar a mi hijo. Así que lo que hice después fue mejor cambiarnos de casa. Ya no quería saber nada de Alma y sabía que si nos íbamos de ahí le sería más difícil encontrarnos. Nos mudamos a otra casa más pequeña, aunque hoy tuvimos que pagar renta
era lo mejor, ya no vivir en aquella casa, que tal vez incluso ya estaba hasta salada por aquella maldita bruja. Ahora mi hijo y yo vivimos más tranquilos y más felices. Han pasado 4 años desde aquella desgracia. Lo último que supe de Alma fue que la vieron caminando por las calles, descalza, con los pies sangrados. Decían que siempre la veían hablando sola y que parecía estar huyendo de alguien. A mí ya no me interesaba saber de aquella mujer, así que opté por jamás preguntar de ella. Sé que lo que hice estuvo mal, pues debí dejar que el de arriba pusiera las cosas en orden y no hacerlo yo. Pero la verdad es que una madre hace todo por los hijos. Así que no me arrepiento de nada, aunque sé que un día tendré que pagarlo. Ustedes como madres, ¿qué hubieran hecho? ¿No hubieran ayudado a su hijo o hubieran hecho lo mismo que yo?